Fútbol Local, nuestro programa aquí en Quinta Visión Televisión. Siempre es un agrado poder saludarle y como no, de paso agradecer la sintonía, el comentar, el reflexionar sobre las distintas temáticas que abordamos en nuestros espacios. De lunes a viernes, edición estreno, 19:30 horas. Se suman nuestras retransmisiones, claro, siempre a través de BTR, el cable operador que está casi en toda la región, diríamos, y por supuesto también en las redes sociales. Ahí también están alojados nuestros contenidos y en YouTube. Y bueno, saludarles y además, yo no sé si ustedes están sacando la cuenta, nosotros sí, de alguna manera quedan menos de 2 semanas para la elección parlamentaria. Pero el clima en estas últimas horas se ha enrarecido, pero de una manera, somos noticia mundial. Trending topic, estamos en lo informativo a propósito de la votación de las 15 horas de esta lectura de un poco más de 1.300 páginas en la Cámara, todo con el propósito de poder rescatar un voto más, en definitiva, para este juicio político al presidente Piñera. Según se dice, ¿no es cierto?, en el Senado no estarían los votos. Alguien se pregunta, bueno, y esto es un saludo a la bandera, pero coincidentemente el Senado también tiene que tomar decisión sobre el cuarto retiro del 10%. Algunos mal pensados dicen, y no habrá negociación ahí. Bueno, lo importante, lo de verdad importante es qué opinan candidatas y candidatos a ocupar un escaño en el Parlamento. Más que Parlamento, que no es un Parlamento, es el Congreso Nacional. En Chile son diputadas y diputados, senadoras y senadores. Están con nosotros, los caballeros, si me permiten, saludo a Leslie Sánchez Lobos, candidata a diputada independiente por el Partido Liberal, por el Distrito 7. Leslie, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Leslie. Y bueno, saludar a Gaspar Rivas Sánchez, diputado, candidato a diputado. Fue diputado hace 2 periodos atrás, Gaspar, si mal no recuerdo, no sé si me pierdo. Entre 2010 y 2018, Carlos. 2010, correcto, 18. Sí, estamos hablando del anterior, perfecto. Perfecto. Candidato a diputado entonces por el Distrito 6, el único que no es del mismo distrito que Leslie y Pedro Huichalaf, que está con todo el Nehuen, dijo. ¿Sí o no, Pedro? Estamos con todo el Nehuen, Distrito 7, Partido por la Democracia, aquí presente. Perfecto. Me ayudó Pedro, con quien ya hemos compartido en alguna oportunidad, me ahorró en la presentación. Bien, pues, yo hacía una pequeña introducción. Yo la verdad es que me pregunto, y voy a partir con Leslie, este tema del juicio político al presidente Piñera, en definitiva, ¿le importa al ciudadano común y corriente, aquel que quiere más seguridad, más trabajo, más empleo, más salud, más y mejor, etcétera, etcétera? Y a propósito, ¿cuál es la opinión de lo que ha ocurrido en las últimas horas? Gracias, Carlos, por la pregunta, porque no sé si usted sabe, pero yo soy la única autora en Chile de un libro que se llama Acusación Constitucional, Juicio Político y Responsabilidad Política. Y es abogada constitucionalista, ¿no es cierto? Sí, soy doctora en Derecho Constitucional y Gobernanza. Lo que ocurre es que, bueno, a mí me encantaría que la gente estuviera muy al pendiente de temas como este. No sé si le interesa, pero desde la formación cívica sería absolutamente importante que sí estuviera informada y que sí a lo menos siguiera lo que está pasando con la votación que ya se produjo de la acusación constitucional y que ya se aprobó. ¿Por qué? Porque el juicio político, en definitiva, es una instancia a través de la cual, ¿cierto?, el Congreso Nacional fiscaliza. Es una institución fiscalizadora al Ejecutivo, es decir, al presidente de la República y todo su gobierno. Y tiene por objetivo determinar si las conductas del presidente encuadran o no dentro de faltas constitucionales. Y las faltas constitucionales tienen que ver con la probidad, ¿cierto?, con poner el interés general por sobre el interés particular, ¿cierto?, y obviamente toda la protección de la gama de los derechos fundamentales. Por lo tanto, lo que hace el Congreso no es más que ejercer su legítimo derecho, cuestionar como lo ha cuestionado el gobierno, el poner o no poner una acusación constitucional o que esta acusación sería una acusación electoral, me parece que es enlodar las instituciones, es enlodar lo que buenamente puede hacer el Congreso. Esto está dentro de sus competencias, les corresponde hacerlo. Y así lo ha hecho.
Y además, no es que lo esté haciendo bajo ningún sustento. Recordemos que en una arista penal el Ministerio Público ha iniciado, ¿cierto?, nuevamente una investigación de oficio por estas mismas conductas del presidente de la República en tanto persona, ¿cierto?, empresario en la compraventa de la minera Dominga. Entonces, no estamos hablando de hechos irrelevantes, estamos hablando de hechos que son cuestionados en materia penal, que estarán siendo investigados, y son cuestionados en materia política por el Congreso Nacional. Y a mí me parece el todo correcto que se haga. El resultado efectivamente es incierto, como usted dice. Sí. Es incierto, pero ya por lo menos pasó una barrera, lo cual ya es histórico. Los presidentes de la República en otras etapas han sido iniciadas las acusaciones, pero nunca habían avanzado tanto como la de ahora. Y desde una perspectiva internacional, ojo con esto, estamos siendo mirados, como tú bien decías, por el periodismo internacional, porque, bueno, somos un país que tiene un presidente acusado e imputado, lo cual no me parece menor. Muy bien, yo desde que supimos, después de las 15 horas, ¿no es cierto?, supimos, y tras la votación, la decisión de la Cámara, anoté algunos conceptos que quisiera, no sé si, creo que ya ustedes los tienen ahí a mano, probablemente. Inestabilidad política, escenario incierto, ha estado, estas son voces porque las opiniones depende de dónde vienen, pues, Porque se les preguntó, y bueno, ¿y no había otro mecanismo que no utilizar estas 15 horas? Sí, claro, desde el oficialismo. Se planteó aquello, pero la oposición dijo no. Se le preguntó a la oposición y la oposición dijo no. El oficialismo nunca lo quiso. En definitiva, la pelota pues pasa de un lado para otro y quedamos, la ciudadanía queda así como en nada, ¿no? Al final, ¿quién es el responsable? Esto es casi como fuente ovejuna. Conflicto de intereses, los intocables, esta es una señal política, los intocables sí pueden ser sometidos a juicio. Cuidado, estoy casi parafraseando a algún político. La izquierda perdió los estribos, inestabilidad, y bueno, eso. 1.300 páginas, 15 horas. Pedro Huichalaf. Sí, bueno, en primer lugar, gracias también por la pregunta. Yo no he escrito un libro constitucional, pero sí he estado en el gobierno. ¿Y por qué hago esa diferencia? Porque efectivamente estos juicios son de responsabilidad política. Esta discusión que se están dando en el Congreso no es por un tema penal. Entonces, ¿por qué a la gente debería interesarle? Y yo creo que estamos más interesados que simplemente el hecho de decir que el presidente está o no. Porque ya estamos cansados. Es decir, el estallido social surge por las desigualdades. Y dentro de la desigualdad también está el tema de la irresponsabilidad política. Tenemos, por ejemplo, a un presidente que hizo negocios a través de una fundación o de un fideicomiso, pero se hizo negocios durante su administración. Lo hizo con su mejor amigo, que además ya había sido sancionado por prácticas irregulares y que había sido condenado a clases de ética. Entonces, al final, cuando uno habla con el vecino, cuando uno está en una feria, cuando uno está, probablemente no sabe el concepto constitucional preciso de lo que corresponde, pero hay una señal que queremos mandar, que caiga quien caiga, uno tiene que establecer las responsabilidades que corresponden. Y eso es lo que hace un diputado. Es el compromiso, por ejemplo, que yo voy a tener en el sentido de que independiente de si la figura es el presidente de la República o un ministro o quien corresponde, hay que ejercer las acciones porque ya no da más lo mismo respecto a la impunidad política, independiente de lo que ocurre en los tribunales. Y probablemente ocurren estas figuras como por ejemplo que habló 16 horas y uno puede decir, hoy día la tecnología permite la votación a distancia y se hubiera resuelto todo esto. Pero no llegaron a acuerdo. Por eso, y eso ocurre que finalmente es un detalle logístico que eso es lo que está afectando a la gente. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando finalmente? Y por eso somos candidatos, al menos yo soy candidato por primera vez, es justamente darle un sentido de realismo, darle una orientación ciudadana y finalmente que la gente sepa que uno al asumir un cargo, ya sea de representación popular o un cargo de exclusiva confianza, como un ministro, un subsecretario, tiene responsabilidad y puede ser fiscalizado y sancionado. Y cuando salen estas voces finalmente de que esto puede generar un caos, que esto puede generar, en este caso, problemas o inestabilidad, yo creo que eso no es tan efectivo porque por algo está establecido en el procedimiento constitucional y hemos visto países cercanos, Perú, por ejemplo, que ha cambiado varias veces su presidente y eso es un ejercicio democrático.
Y en eso estamos en este momento. Ok. Me faltó circo, show, hubo de todo. Me faltaron esos dos conceptos. Marco Enrique Sominami Gaspar decía, el problema no es que sea destituido Piñera, porque el problema es Piñera. Sí, bueno, efectivamente, Carlos, yo creo que en este contexto, a mí me parece que, respondiendo a tu primera pregunta, la hago mía también, la que tú le preguntaste a Leslie, si a la gente le interesa o no le interesa. Yo creo que es una mezcla bien balanceada de ambas posibilidades. Le interesa y no le interesa. ¿Por qué le interesa? Veamos por qué primero le interesaría. Porque evidentemente no es menor que el presidente de la República esté acusado, no por primera vez, nunca, no es la primera vez que se le apunta con el dedo al presidente de la República por temas que dicen relación con falta de probidad o rayanos en la corrupción. Pero es la primera vez, hasta al menos hasta donde yo recuerdo, donde está acusado constitucionalmente y la acusación está aprobada en la Cámara de Diputados y luego pasa al Senado para que éste, en calidad de jurado, como mandata la Constitución, la sopese. Y por lo tanto es un tema muy importante y me parece que ya, quiero hacer presente mi opinión personal, me parece que ya se ha llegado a un nivel de imputaciones hacia el señor Sebastián Piñera que ya exigen la salida de su cargo. Ya son demasiadas la seguidilla de cosas, no solo durante su primer gobierno, sino que en este segundo gobierno, que ameritan en general, no solo con lo que está pasando ahora, con la acusación que se le está haciendo ahora, sino que ameritan la salida de su cargo. Y eso, ¿por qué le podría interesar? Porque es importante y es un caso de corrupción del presidente de la República, está siendo acusado. Y en segundo lugar, ¿por qué podría no interesarle? Porque efectivamente, nuevamente, Carlos, vemos que el Congreso sigue siendo, al margen de que sea una herramienta constitucional y que corresponda, y que el presidente de la República ya haya hecho cuanto ha podido para darle razón a los chilenos para pedir su salida, al margen de eso, el Congreso sigue, Carlos, haciendo show. Y ambos lados, izquierdas y derechas, siguen haciendo show. La derecha sigue haciendo show con una impresentable defensa corporativa, una nefasta defensa corporativa, diciendo se acaba el mundo, inestabilidad, caos, lo único que les falta es decir ahora viene Venezuela, si cae Piñera se acaba Chile, y eso es una falsedad. Si se acaba Piñera, se acaba el señor Sebastián Piñera y Chile sigue. Entonces la gente, los diputados de derecha, lo que deberían hacer es dejar de ser la guardia pretoriana del señor Sebastián Piñera y decir, este presidente ya basta de acusaciones de que es un sinvergüenza, y que salga por la puerta ancha y diga yo me voy, renuncie, y dejen de defenderlo. Y por el otro lado, la izquierda haciendo también su show, dilatando, por mucho que tengan razón en la acusación constitucional, bien dilatando frente a todos los chilenos, tratando de la sesión, tratando de buscar la argucia, lo chiquitito, para tratar de conseguir su objetivo, incluso en la argucia pequeña, en la argucia mezquina, diciéndole el diputado que está exponiendo que es el diputado Naranjo, que está exponiendo la acusación constitucional, diciéndole, oigan, salgan de la sala para que se caiga el quórum y así tengamos que se dilate. Muy bien. Yo no sé. Siento que Pedro Huichalaf y Leslie Sánchez sintieron a Gaspar Rivas más cerca de su sector que en RN. ¿Sigue siendo oficialista usted, Gaspar, o no? No, de este gobierno yo no soy oficialista. Listo, está muy claro eso. No es el único, no es el único. Leslie. Oye, perdón, ya de alguna manera para cerrar, cerrémoslo, cerremos, porque creo que es muy importante conocerles a ustedes o volver a escuchar a Pedro, que ya lo hemos tenido aquí, llega para arriba, de quien sabemos que le apuntó el dedo a un señor un día, ¿no es cierto? Y eso le costó caro en su momento, pero se le recuerda por aquello y se le reconoce. Leslie, ya hemos conocido parte de tu currículum. ¿Por qué tienes que estar tú en el Parlamento? ¿Por qué tienes que ser un rostro para renovarlo?
Bueno, es una pregunta que tiene varias explicaciones. Lo primero, bueno, porque yo no he estado en ninguna esfera de poder, ni de gobierno ni en el Congreso anteriormente, y yo creo que la ciudadanía ha sido clara y concreta al respecto en que quiere gente joven, que quiere caras nuevas. Y no quiere, digamos, que las mismas élites poderosas se reproduzcan, ¿cierto?, en el poder como ha ocurrido hasta la fecha. Segundo, porque yo creo que este es un tiempo claro también de liderazgo de mujeres, de lideresas. Creo que la ciudadanía también ha dejado de manifiesto que las mujeres estamos subrepresentadas en las esferas de poder, es decir, que hay más hombres que mujeres, a pesar de que somos el 51% de la población. Y por lo tanto debiéramos estar igualmente representadas en los órganos de toma de decisiones, y no lo estamos. Por lo tanto, esta campaña, yo siempre lo he dicho, ha sido pensada por y para mujeres, puesto que no hay ninguna otra fórmula de representar a una mujer que otra mujer que viva una realidad relativamente similar. Y tercero, porque creo que tengo la habilidad y competencia, según mi trayectoria profesional, como profesora de Derecho Constitucional durante más de 10 años en las diversas universidades de Chile, porque fui asesora también y tuve que estar a cargo de varios proyectos de ley muy relevantes en el Congreso Nacional, como la derogación del 10% del cobre, y porque me he dedicado a estudiar estas temáticas en profundidad. Y porque además le ofrezco clara y concretamente un contenido ideológico también a la ciudadanía, y a mí me parece que eso es tremendamente serio. El criticar a ambos sectores, imaginarte de vez en cuando de determinados procesos políticos me parece un error. Despolitizar la política ha sido lo que nos tiene hoy día en una crisis institucional tan grave como la que tenemos. Esta es una gestión seria, una gestión responsable, y hay que hacerla desde la máxima claridad intelectual, ideológica y humana. Y yo creo que estas ambigüedades que se han dado, como te digo, este último tiempo me parecen erróneas. Las acusaciones constitucionales y etcétera, cualquier otro mecanismo de fiscalización, son instituciones serias, no son show, el sistema político y constitucional lo regula para aquello. Ha pasado en Brasil, ha pasado en Perú, ha pasado en muchos países del mundo, independiente de la forma en que se haga. Acá lo que hay que preguntarnos es el fondo. El fondo es por qué tenemos un presidente de la República, a diferencia de usted, don Carlos, y yo, que tenemos que pagar impuestos por todas las cosas que realizamos en este país. Él no lo hace y realiza sus gestiones económicas fuera del territorio de la República, no pagando impuestos, sabiendo que los impuestos van directamente al bienestar de la ciudadanía, a pagar medicamentos en los consultorios, a pagar los honorarios de los profesores del sector público. Esos son los temas que deberíamos preguntarnos, más allá del procedimiento o los formalismos. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué le pedía que nos describiera de alguna manera su línea de acción o de pensamiento a Leslie? Porque hoy día había Pedro Huichalaf en los parabrisas de varios autos, literalmente. Tuve que tomar un flyer, ¿no es cierto? Y ahí descubrí que decía con todo el Nehuen, pero además su foto no era muy, no se distaba tanto que algunos puntos. ¿Y cuáles eran esos que se destacaban mayormente allí? Sí, bueno, en primer lugar, este flyer representa lo que yo quiero plantear. Primero, la gente quiere una renovación. Yo también soy candidato por primera vez. Pero también tiene que haber certeza. Es decir, no solo por ser una cara nueva, eso significa que sea un buen candidato. De hecho, tenemos experiencias anteriores con la lista del pueblo y también con un constituyente que mintió, y quedamos en descrédito muchos de los que estamos por primera vez avanzando. Y es por eso que dentro de los puntos, y ahora para caer en concreto, yo estoy viendo temas de la realidad. Como ex subsecretario de Telecomunicaciones, una de las cosas que vi fue el tema de cómo enfrentamos el mundo del futuro, que hoy día ya está presente. Uno de los puntos es el tema de la conectividad digital. Yo lo decía, hoy día tiene que ser un derecho garantizado en la Constitución y darle garantía para que las familias más vulnerables, sobre todo, que están entregadas al mercado, tengan el acceso a la conectividad y con eso a las competencias. Porque hoy día el Estado te obliga a estar conectado. Por ejemplo, los niños tienen que estar conectados en el colegio. Las personas para sacar el IFE tienen que hacerlo por internet. El pase de movilidad lo hacen por internet. Sacar un bono de FONASA por internet. Sin embargo, si no tienes los recursos para estar conectado, no estás conectado. Y esa brecha de desigualdad es la que yo quiero impulsar definitivamente. Por otro lado, otro de los puntos, el tema de los adultos mayores, porque necesitamos mayor respeto y dignidad. No tan solo mejorar las pensiones ni bajar los medicamentos, es tratar con dignidad a nuestros adultos mayores. Y finalmente hay dos cosas que me parecen relevantes en la región, el tema de la recuperación económica.
la ampliación de actividades que puedan desarrollar, y finalmente el tema de la seguridad pública, que yo creo que hoy día es un temazo, y no hay que tenerle miedo a ese tipo de temas. Y esos puntos que tú mencionas están claramente manifestados en este flyer, porque no solo se ve un rostro perfecto, sino que también está la información en contodoelnehuen.cl. Muy bien. Gaspar, con todo lo que uno escucha de las personas, del ciudadano común y corriente, de su opinión sobre el Congreso y bueno, sobre distintas instituciones, ¿por qué Gaspar Rivas una vez más quiere ser parte de este Congreso Nacional? ¿Por qué? Bueno, Carlos, te comento, cuando yo estaba ahí adentro tenía una opinión distinta. Decía, este Congreso, digamos, me siento atrapado en este Congreso, no logro entender, digamos, cuál es la función que cumple, porque en 30 años no le he solucionado los problemas a nadie, ni la salud, ni la educación, ni la delincuencia, ni las pensiones. A propósito de conectividad, Pedro, Gaspar, sí, supongo que no perdimos la conexión y además no nos debes estar escuchando. Esperamos, porque debemos estar en los últimos minutos del programa. No lo alcanzamos a escuchar, ¿no es cierto? No, creo que no. Mira, aquí está. Gaspar, necesito que vuelvas porque no escuchamos un lag ahí, te quedaste congelado. Se quedó pegado como 30 segundos. No, te comentaba que al estar fuera del Congreso y ver cómo había sido este nuevo periodo, me di cuenta que estar fuera del Congreso, mi persona al menos, significaba, desde mi punto de vista, regalarle el Congreso, el Parlamento, a los mismos de siempre. Si yo salgo, si yo no estoy, el único que gana es el parlamentario sistémico, que le encanta el sistema y que se somete al sistema, el que no es desobediente, el que no es díscolo, y que dice, qué bueno que no estés, Gaspar, acá, porque la vida va mucho más fácil para nosotros, no estando tú, que eras una piedra en el zapato, que constantemente nos enrostrabas nuestros renuncios de izquierda y de derecha al ciudadano común y corriente. Y por eso yo he decidido, Carlos, volver, principalmente porque lo he dicho en mi campaña, lo he convertido en mi eslogan, en mi consigna, porque la derecha se dedica a defenderle y la izquierda se dedica a defender. Ahí parece que ya... Yo voy al Congreso, le he dicho a mis votantes... Tenemos algún inconveniente con la conexión, Gaspar. ¿Me escuchas? Ahora sí, de nuevo. Sí. Te decía, yo vuelvo al Congreso para defender a la gente común y corriente, al trabajador decente y honesto y trabajador, no para defenderle ni los bolsillos a los ricos y poderosos, ni tampoco para defenderle los derechos al lumpen, a los delincuentes. Muy bien. ¿Y por qué partido entonces va, para tenerlo súper claro, Gaspar? Yo milito en el Partido de la Gente, que es un partido muy nuevo que se formó recién y que es el que lleva como... Por eso que mi pregunta era muy capciosa cuando le decía, espero que se entienda, porque Gaspar Rivas fue conocido como diputado de RN, ¿no es cierto? Sí. Entonces ver este tránsito también es una señal y nos explica de alguna manera por qué lo que ha dicho lo ha dicho con tanto énfasis y con tanto entusiasmo. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Voy a pedir aquí que no nos queda nada. Leslie, por favor, número y letra para que lo recordemos. No me digas que ahora fue Leslie la que se nos cogió. No me digas, no. Alguien, Leslie, ahora, por favor, letra y número. Ay, perdón. Letra y número, AH91. AH91. 91. Perfecto. Pedro Huichalaf. Sí, AH86, como abogado Huichalaf 86. Perfecto, sí, no era la única abogada, hay que decirlo. Y Gaspar, abogado también, ¿no es cierto? También abogado, somos puros abogados. Estaban puros colegas allí.
Gaspar, letra y número. A, B larga, 69. Perfecto. A, B larga, 69. Lo único que me queda claro es que Pedro Huichalaf, ya que fue subsecretario de Telecomunicaciones, tiene una buena conectividad. Eso, nada más, que les vaya estupendo, que les vaya muy bien. Mucho éxito en la campaña, en lo que queda y con mayor razón el día de las elecciones.